Bueno, lo haremos en la siguiente oportunidad. Vamos a la escritura. En esta tarde, ¿cuántos saben que el Señor viene por segunda vez? ¿Estamos listos? Bien, vamos a 2 de Pedro capítulo 3, verso 10. 2 de Pedro capítulo 3, verso 10. Desde el 10 al 13. ¿Estamos ahí? ¿Qué dijo, pastor? 10 al 13. 2 de Pedro capítulo 3, versos 10 al 13. Y dice la bendita palabra del Señor así: Que siempre no, después. pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Hasta ahí leemos. Amado Señor, en esta tarde imploramos tu dirección, y que seas tú, Señor, quien hable a nuestra vida. Esta mañana hablamos, Señor, de la esperanza eterna. Hablamos, Señor, de esos lugares celestiales que has preparado para nosotros. En esta tarde, Señor, en esta tarde hablamos, Señor, de ese día en el que tú traerás juicio, el día en el que vienes a recoger a tu iglesia, el día, Señor, en el que vienes por todo creyente, Señor, que espera ser llevado por ti. En el nombre de Cristo Jesús, ayúdanos a entender y a comprender tu palabra y a estar preparados. En Jesucristo te lo suplicamos. Amén. Tomen asiento, amados. Pero el día del Señor vendrá, dice, como ladrón en la noche. No que el Señor es un ladrón, sino que, bueno, ¿verdad que en los días que vivimos el ladrón ya no espera que sea de noche? Todo momento, a todas horas, suceden los atracos, los robos. Y antes la gente se escondía, hoy en día hasta, ¿verdad? Aunque uno se esté dando cuenta, hay quienes lo hacen con violencia. No le digo que antes por lo menos se descuidaban que nadie los viera. Pero el día del Señor vendrá así, dice, y es que en los tiempos del Señor Jesucristo, y yo creo que en los tiempos antiguos y todavía quizás hace algunas décadas atrás, así sucedía, el que los atracos, los robos se llevaban a cabo de noche, cuando nadie se da cuenta, cuando nadie los ve. Y tengo que confesar, ¿verdad?, lo que ya me he confesado muchas veces. Cuando éramos niños, no porque, bueno, aunque siempre hablo de que hubo necesidad en la casa, pero ahí en el lugar donde yo me crié o donde llegué a vivir con una familia, me tocaba vivir en el rancho, en toda lo que era la temporada de la siembra y cosecha, que eran como el tiempo de las vacaciones de la escuela. Y en alguna ocasión, juntamente con otro, en el rancho siempre hay guajolotes, marranos, gallinas y de todo. Y hicimos la maldad, ¿verdad?, con el otro primito, ¿no? Así nos llevábamos, ¿verdad? Y dijo, tengo ganas de comer gallina, y es que la mamá había viajado a la ciudad y se iba a estar como 2 o 3 días. Nos habían dejado tortillas y comida y todo lo que necesitábamos. Pero dijo, yo tengo ganas de que comamos un caldo de gallina. Y le dije, pues, a luego es cuando, ¿da? Y empezamos a ver qué gallina. Dijo, no, dijo, pero hay que ir allá por una de las de la tía, dijo, para que mi mamá no se vaya a dar cuenta. Digo, pues como quiera, la tía se va a dar cuenta, ¿da? Y esperamos a que anocheciera.
Ahora le digo que los ladrones de noche. Esa es mi confesión, ¿ok? Ya el Señor me perdonó, no he pagado la gallina todavía, porque eso sucedió. Ya casi se me olvida cuántos años tendría. Y entonces, ¿se dieron cuenta? Sí, se dieron cuenta, aunque eran muchas gallinas. Pero la tía se dio cuenta. Como a los 3 días llegó preguntando, ¿no han visto a mi gallina? ¿No han visto a mi gallina? Aquellos chamacos tremendos, veía, antes de ir por la gallina habían puesto a calentar el agua. Así es que en el camino ya veníamos degollándola y cuando llegamos solamente la zambutimos en el agua hirviendo y arrancamos corriendo allá hasta el monte a quitarle las plumas. Como a la semana, ¿verdad? La tía allá en el rancho que era tan grande fue a dar con las plumas de su gallina. Dijo, allá fue, dijo, el coyote malo este a comerse la gallina. Sabe que eran 2 coyotitos, ¿verdad? Señor, tenga misericordia de esos muchachos. Las fechorías se hacían en la noche. Y la Escritura nos dice que así como el ladrón no sabe, ¿verdad? El jefe de familia o la familia a qué horas va a venir, solamente sabe que en algún momento alguien puede llegar y robar su casa. ¿A alguien en alguna ocasión han entrado y le han robado algo en su casa? En alguna ocasión, a lo mejor sí, ¿verdad? O nunca han entrado a su casa, nunca se han llevado nada de ahí. Muchas veces a lo mejor ¿verdad? Le robaron y ni cuenta se dio. Hay quienes no dejan vestigios. Recuerdo hace años, bueno, recién casados con mi esposa, ella acostumbraba a guardar todas sus, porque tenía muchos bienes en oro, aretes, pulseras, esclavas y muchas cositas, ¿verdad? Porque ella es la pobre niña rica. De bien, pues tenía, ¿verdad? Entonces yo nunca había acostumbrado nada de eso. Le había regalado algunos collarcitos con su nombre y ahí estaba el mío también. Y recuerdo que en alguna ocasión le dije, porque siempre, ¿no es cierto? Que las mujeres ahí en su tocador, donde está el espejo, ¿verdad? De su peinador, que le llaman, ahí tienen todas sus cosas. ¿Verdad que tienen un alajero? No. Hay un alajero. Y yo le había dicho en varias ocasiones, está bonito tu alajero, ¿verdad? Pero nunca guardes tus cosas de valor ahí. Porque cuando alguien entra, especialmente en nuestros países, ¿qué es lo que buscan? Las cosas pequeñas de valor. Y que lo primero que vean es eso y se lo van a llevar. Bueno, no me hizo caso. Llegó un día en que llegaron unas criaturas por ahí y se metieron. Y deducimos que eran criaturas, ¿verdad? Porque ese día mi esposa había ido al mercado y había comprado unos mangos grandes. Y cuando yo llegué del trabajo se me antojó uno y le dije, yo vi que trajiste mangos. Me dijo, sí, ahí están en el refrigerador. Le dije, no hay. Nomás éramos nosotros 2, ¿verdad? Entonces le dije, pues, en eso se me prendió el foco y miré que en la ventana algo no estaba como debía estar. Y le dije, ¿tú moviste o abriste la ventana? Me dijo, no. Inmediatamente salté al joyero, no había nada, estaba vacío. Y cuando abrí los cajones, habían revoloteado todo, buscando más. Y dije, estos fueron niños porque se llevaron hasta mis mangos. Ay Dios, fue la gallina. Y eso fue durante el día. Ahora, ¿sabía yo que iban a llegar? En nuestros países vivimos con esa inseguridad. Imagínense, si aquí sucede en Estados Unidos, ¿verdad que sucede? Pasa. Mis hermanos pasaron una experiencia muy desagradable hace algunos años, ¿verdad? El hermano gritaba, pásame la pistola. Estando él adentro y gritándole, y el hombre, ¿verdad?, le rompió el vidrio de la puerta y ellos gritándole de adentro para que supieran que había alguien, y aún así
se atrevió, entró a la casa, no, pero rompió e hizo el intento, a pesar de... Se ve la inseguridad. Y vivimos en un mundo donde en cualquier momento, mis hermanos, ¿verdad?, estamos a la expectativa de que puede suceder el robo de un carro, el robo de un bien, que entren a la casa, que se lleven las televisiones, al cabo, ¿verdad?, ya tenemos teléfono. Y entonces el Señor les dice que así como el ladrón llega de noche, no sabe cuándo va a llegar, si no, le prende las cámaras, le pone alarma, se preparara de alguna manera, ¿no es cierto? Es más, yo creo, me atrevo a pensar que los que ya hemos vivido quizás alguna experiencia que nos han llevado algún bien, algo de valor que nos dolió, ¿verdad?, le pondríamos ahí hasta una trampita. Yo creo que, bueno, hemos visto muchos videos últimamente de eso. Pero el ladrón, así como cuando no sabemos a qué hora va a llegar, qué día va a llegar, y la Escritura nos pone como en un sentido figurado, ¿verdad?, como un ejemplo. Pero el día del Señor, dice, vendrá como ladrón en la noche, en el cual, dice, los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Pero esto ya está hablando como el día del juicio. Recuerden que nosotros creemos que no pasaremos por la gran tribulación. Nosotros creemos que seremos arrebatados. Amén. Oiga, porque la Escritura nos dice que el Señor vino y dice que Él nos libra de la ira venidera. Está hablando del día del juicio. Entonces, todo esto, ¿verdad?, y estamos hablando de quizás muchos años después de que suceda el levantamiento de la iglesia, la tierra, todo será deshecho. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, dice, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Esperando, dice, y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. A veces, mis hermanos, ¿cuántos de ustedes trabajan en el exterior, afuera, en construcción? En esta estación del año, a los que nos toca estar allá afuera, a veces vemos a las personas que nos están viendo trabajar, ¿verdad?, desde adentro de la casa. Claro, ellos, ¿verdad?, bien a gusto desde adentro, con aire acondicionado, y a lo mejor nos miran como diciendo, ¿cómo estas personas pueden trabajar con este sol tan abrasador, tan caliente? Y en estos días que va a estar, ¿verdad?, bastante caliente, y usted toca los objetos y parece que están a punto de prenderse, ¿verdad? Los objetos flamables, los elementos flamables, por supuesto que son peligrosos de tenerlo en el exterior, porque estos pueden explotar o, ¿verdad?, causar un accidente tremendo. Por cierto, ¿verdad?, déjenme darle esta recomendación. Los que tienen carros, los que usan sus carros y los que usan algún tipo de dispositivos que van conectados, ponga atención a eso, porque han estado pasando algunos accidentes así. Los carros se han estado prendiendo. De hecho, el carro de mi hijo, el pick-up, el blanco, que muchos de ustedes lo han de conocer, ¿verdad?, ese carro llegó a un lugar y de repente se prendió la parte del tablero. Deducimos que es uno de los dispositivos que tenía siempre ahí conectado, un Bluetooth, ¿verdad? Entonces, con el calentamiento. Y también sucede que hace algunos días, unas semanas atrás, el hermano de un compañero dice que llegó a cierto lugar en su trabajo y su teléfono estaba descargado y lo dejó cargando en la corriente del carro, dentro. Pero las temperaturas son tan altas que aquel teléfono explotó y provocó el incendio, la camioneta se quemó. O sea, tenga cuidado, ¿verdad? No deje esos dispositivos que
que se calientan tanto dentro del vehículo. Recuerden que la temperatura ambiente fuera y adentro del carro, creo que adentro del carro son como 2 o 3 veces más de lo que es afuera. Entonces tengamos mucho cuidado, hermano, con ello. Ahora sí, cerramos el paréntesis. Y la escritura nos dice en Mateo 24:43, dice que, pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa, ¿no es cierto? Por supuesto que estaríamos ahí, ¿verdad? Esperando. Este va a venir a las 11:05. A las 11 usted se levanta, se prepara y se esconde y para atrapar al ladrón. Y no dejaría que llevaran cosas de su casa. Dice, por tanto también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Hermanos, esta palabra está escrita desde hace más de 2000 años. Han pasado 2000 años y se sigue predicando lo mismo. Y quizás algunos llegan y empiezan a decir como en el tiempo del mismo apóstol Pedro, que no había pasado tanto tiempo, pero decían, ¿de dónde está la promesa de su advenimiento? Dice, desde los tiempos de nuestros padres oímos decir que Él viene y no ha venido. Y entonces el apóstol Pedro les dice es que el Señor es paciente, dice, para con todos, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿No le ha pasado a usted, aquellos que hemos nacido en un hogar cristiano, aquellos que hemos conocido la palabra desde hace mucho tiempo, no le ha pasado que a veces andando en nuestro diario caminar y a veces nos alejamos lo suficiente de Dios, nos alejamos del grupo, iba a decir la manada, pero bueno, como ovejas, ¿verdad? Somos una manada de ovejas sirviendo al Señor, y muchas veces cuando nos apartamos, cuando nos separamos, somos presa más fácil del enemigo. Y entonces sucede que somos nosotros los que estamos descuidando. Y cuando preguntamos, Jesucristo viene y viene pronto, ¿estamos preparados? Esto tiene que hacernos reflexionar. ¿Qué estamos haciendo o cómo estamos nosotros esperando al Señor? ¿Cómo estamos esperando que Él venga? Se cuenta de un hombre llamado Skelton. Dice que este hombre viajó al Polo Sur en una expedición, y por alguna razón dice que tuvo que dejar a sus pasajeros allá, a sus compañeros, y entonces él tuvo que salir de ahí, de ese lugar, pero dice, les prometió, dice, no se desesperen, yo voy a venir por ustedes. Y entonces dice que salió, pero cuando salió dice que el hielo, llegó el momento en el que el hielo se empezó a cerrar de tal manera que ya no había forma de llegar hasta donde estaban sus compañeros. Estaban en una pequeña isla. Y entonces dice que, llamado Elefantes, entonces dice que él insistió una y otra vez, tratando de llegar y rescatar a sus compañeros, porque él había prometido de llegar por ellos. Si no llegaba, era muy posible que ellos iban a morir de congelación o de falta de alimentos. Tendrían que aguantarse ahí, ¿verdad? Toda la temporada hasta que el hielo se deshiciera un poco y hubieran espacios para poder entrar por ellos. Pero dice que él lo intentó una y otra vez y no se dio por vencido porque tenía una promesa. Él les dijo, espérenme porque yo vengo por ustedes. Y entonces resulta que en uno de esos intentos dice que el hielo se separó y hubo una avenida en la que él pudo entrar. Y dice que en un espacio de media hora, dice que cuando llegó, todos subieron a la embarcación y empezaron a salir antes de que el hielo se cerrara de nuevo. Y entonces mientras viajaban ya en la salida, le pregunta a uno, pero ustedes, le dicen, ya estaban como empacados, dice. Ya estaban listos como para nomás llegar, subirse y vámonos. Y le dice, es que, mire capitán, el segundo que estaba al mando, ya un llamado Will, dice, él cada vez que se abría una avenida, dice que el hielo se abría, él decía, preparen, envuelvan sus cobijas, sus sleeping bags, sus bolsas de dormir, y dice, porque vienen por nosotros. Y dice, y siempre estábamos listos. Y cuando veíamos que se cerraba el hielo otra vez, dice, pues teníamos que desempacar. Dice, pero casi siempre, dice, cuando veíamos la oportunidad, otra vez volvíamos a empacar. Dice, así es que, dice, nunca perdimos la esperanza. Hermanos, nosotros también debemos estar listos y envolver nuestro sleeping bag, nuestra bolsa de dormir,
¿verdad? ¿Por qué? Porque el Señor viene por nosotros. Él lo prometió. Él dijo que vendría. Y es una esperanza viva, mis hermanos, que nos mantiene. Puede ser hoy. A lo mejor no alcancemos ni a ir al campamento. A lo mejor vamos a ir al otro campamento, el celestial, del que hablábamos esta mañana. Y es para la eternidad. Pero el Señor viene por nosotros a la hora que nadie sabe. Dice, por tanto también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis, a la hora que no lo esperas. Primera de Tesalonicenses 5:2, el apóstol Pablo. Recuerden que el apóstol Pedro, el apóstol Pablo, los evangelios hablan acerca de la segunda venida o la venida de nuestro Señor Jesucristo. Dicen, porque vosotros sabéis, dicen Primera de Tesalonicenses 5:2, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Mire, otra vez esa comparación, tanto el apóstol Pedro, el apóstol Pablo, Mateo, ¿verdad? El Señor Jesucristo pone esas en sentido figurado, ¿verdad? Y está diciendo así, o comparaciones, así como dice, el Señor vendrá así como ladrón en la noche. Mas vosotros, hermanos, dice, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda, ¿verdad? Como ladrón, o sea, que lo agarren desprevenido. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, dijo el Señor. Y en Mateo 24:42 dice la Escritura, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Juan también escribe, cuando escribe el Apocalipsis, y dice, vi, dice, un cielo nuevo, en capítulo 21, verso 1 de Apocalipsis, un cielo nuevo y una tierra nueva. Porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. El verso 7 dice, el que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. El 8 dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables, homicidas, fornicarios, hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos, dice que tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Segunda de Pedro 3:11, donde leíamos al principio, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Hermanos, nuestra vida aquí es de paso. ¿Sabe que muchas veces nos complicamos la vida? Muchas veces se la complicamos a otros. ¿Para qué? Si el Señor nos ha mandado a amarnos los unos a los otros. Y esa es una manera de prepararnos. Es una manera de estar listos para cuando el Señor venga. 1 Corintios 1:7 dice, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Tito capítulo 2 verso 13. Se da cuenta en cada carta, ya sea del apóstol Pablo, de Tito o a Tito, ¿verdad? De Juan, de Mateo, vemos que el Señor nos dice que Él viene por su iglesia. Esta es una esperanza viva. Una esperanza viva es en la que nosotros esperamos cada día que pasa. Nosotros estamos esperando que el Señor venga, que el Señor nos levante, que Él nos recoja. Dice en el Salmo 53, dice, vendrá nuestro Dios y no callará. Fuego consumirá delante de Él y tempestad poderosa le rodeará. Desde Isaías, el Señor ya profetizaba acerca de ese día. Dice que todo el ejército de los cielos se disolverá y se enrollarán los cielos como un libro y caerá todo su ejército, como se cae la hoja de la parra o como se cae la hoja de la higuera. Dice el verso 10 de Isaías 34, no se apagará de noche ni de día, perpetuamente subirá su humo, de generación en generación será asolada y nunca jamás pasará nadie por ella. Está hablando de la tierra que quedará deshabitada, quemada, consumida. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Dice 1 Pedro 3:13. Y desde Isaías del Señor dice lo mismo que está viendo Juan en Apocalipsis, cuando dice, y crearé, dice el Señor, porque los cielos nuevos y la tierra nueva que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a la eternidad, vamos a morar la eternidad con nuestro Dios.
Qué regocijo, ¿no es cierto? Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, el apóstol Pablo a los de Tesalónicas, en el capítulo 5, verso 1, les dice: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tiene necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Y leerá una y otra vez esta comparación en la Escritura, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón en la noche. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Hermanos, en este campamento vamos a estar hablando acerca de reforzar nuestras estacas. Aquí vamos a entender qué es una estaca, cuál es la función de una estaca, para qué nos sirve una estaca y de qué manera nosotros podemos fortalecernos. Tenemos una doctrina, tenemos una enseñanza, y quizás que mientras hay otros creyendo que es aquí donde van a vivir el paraíso, aquí en la tierra, la Escritura nos dice que hay un cielo nuevo, una tierra nueva. Nosotros esperamos la venida inminente de nuestro Señor Jesucristo. Eso es parte de nuestra enseñanza, esa es parte de nuestra fe, es algo que nosotros creemos, es algo que predicamos. La salvación que hay en Cristo a través del arrepentimiento y el perdón de pecados por creer en Él. Y su segunda venida, que es inminente. ¿Qué quiere decir? Que es inevitable, de que va a pasar y que puede pasar en cualquier momento. Esa palabra inminente nos lleva a eso. Efesios 5:6 dice: nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor. Andad como hijos de luz. ¿Sabe que muchos, con su actuar, con su actitud, pues no dicen: yo no creo que el Señor vaya a venir? No, pero con su estilo de vida es lo que anuncian. Hay muchos que viven, o que llegamos a veces a comportarnos como que si aquí fuera a ser la eternidad. Algunos se comportan y viven como si no supieran que el Señor viene otra vez, y quizás lo tienen dentro de su conocimiento, pero no lo han creído, o quizás no están esperando al Señor. Y es ahí cuando la Escritura nos dice en capítulo 24 de Mateo, que el Señor Jesucristo le está diciendo a sus discípulos que la venida, su venida será como en los días de Noé. En los días de Noé dice que había fiesta, se estaban casando, dándose en casamiento, o sea, la gente vivía como si nada estaba pasando, nada iba a pasar, aunque Noé les había predicado por mucho tiempo, y la predicación no cambiaba, era la misma. Va a llover, va a llover, va a caer tanta agua, necesitamos construir esta arca, necesitamos construir esta arca. Y durante 120 años Noé estuvo construyendo un artefacto en el cual dice que solamente 8 personas fueron salvos. Las fuentes del cielo se rompieron y cayó agua. La tierra se llenó. Los montes más altos se cubrieron y todos murieron ahogados. ¿Puede usted imaginarse por un momento? Hay una canción por ahí, no sé quién la escribiría de esa manera, ¿verdad? Pero la Biblia no dice que luego la gente venía y le gritaba: ábrenos, Noé, pero esa canción sí nos despierta la imaginación. Un momento en el que ya Noé está adentro con su familia, los animales, ¿verdad?, gozando adentro. Quizás todavía no empieza a llover, solamente sigue la orden que el Señor les dio y les dice: entren en el arca.
Y ni siquiera fue Noé quien la cerró, fue Dios quien selló la puerta del arca. Y ellos estuvieron adentro, quizás pasó un mes, pasó tiempo, hasta que empezó a llover. Aquella gente que vivía alrededor de ellos, que conoció el mensaje, que escucharon el mensaje, dijeron, ya están encerrados los locos. Pero cuando empezó a llover, y es que nunca antes había llovido, jamás antes. Dice que era un vapor de la tierra que subía y era lo que regaba todo para que la tierra se mantuviera verde, la vegetación, ¿verdad?, bien húmeda. Nunca antes había llovido. Y se imaginan que empieza a llover, empieza a caer agua. ¿Qué sentirían en su corazón? ¿Qué sentirían cuando vieron la realización de aquel mensaje? De pavor, de miedo. Se recordaron de que aquel loco no estaba tan loco. ¿Y qué harían? Correrían hasta el arca y le tocaban la puerta y le tocaban quizás todo alrededor del arca, gritándole, ábrenos, Noé, queremos entrar, te creemos, ahora sí te creemos. Tu ley, dijo el gabacho, demasiado tarde, demasiado tarde. Hermanos, el mundo se comporta de una misma manera, pero hay un remanente. Cuando dice la Escritura que muchos son los llamados y pocos los escogidos, cuando la Escritura dice que el trigo crece junto con la cizaña, cuando dentro de la iglesia vemos que hay gente que sirve al Señor y vemos diferentes comportamientos y actitudes, ¿sabe cuál es el sueño, el deseo, el anhelo de todo líder en una congregación, en una iglesia? Es que todos los que están ahí dentro, todos aquellos que sirven, todos aquellos que vienen, todos aquellos con los que convivimos, que fuéramos de un solo sentir, un mismo pensar, que todos estuviéramos en el mismo canal, escuchando lo mismo, sirviendo al mismo Dios Todopoderoso, y que no fuéramos de los solamente llamados, sino de los escogidos. Que no hubiera eso, que todos pudiéramos entrar al reino de los cielos. El mismo Judas anduvo con el maestro y se perdió. Qué triste, ¿no? No creyó. No se trata muchas veces del pastor o del líder o de aquel que te enseña, sino de tu corazón. Dios no te forza a hacer algo que tú no quieras. La palabra es esta y llega a tu corazón, pero tú decides qué haces con ella. Si la atesoras en tu corazón, si la crees, si la aceptas. Decía el pastor Elías, cuando se refería a la palabra, decía, la palabra decía, si la lees, te da conocimiento. Si la crees, te salva. Si la atesoras en tu corazón, te santifica cuando la practicas. El arrebatamiento, mis hermanos, este es un evento que va a suceder. La pregunta es, ¿estamos listos? ¿Hemos creído? ¿O todavía estamos como aquella gente en el tiempo de Noé? ¿Vienes a la iglesia porque es una imposición o vienes por tu voluntad? El deseo siempre sería que vinieras por devoción, porque amas a Dios, por querer conocer a Dios, porque quieres servir a Dios, porque lo reconoces como el Supremo, que fuera de Él no hay quien salve. Cuando tienes angustias, no tienes que ir con San Benito o con alguien más, sino que puedes llegar directamente al trono de la gracia
como dice el escritor a los hebreos, para encontrar y hallar el oportuno socorro. ¿Crees en lo que la palabra de Dios dice? ¿Estás preparado para la venida del Señor? ¿Estás preparado para ese arrebatamiento que sucederá en cualquier momento? Un día de estos pudiera suceder. La pregunta es, ¿estamos listos? Y como nosotros nos conocemos lo suficiente para hacer un estudio introspectivo, ¿verdad? Para ver dentro de nosotros de que somos inmerecedores de la gracia de Dios porque le fallamos todavía. Pero ¿qué te parece si en esta tarde tú le dices al Señor: Señor, yo quiero creer una vez más, yo quiero creer en tu palabra, yo quiero esperarte ansiosamente cuando tú vengas? Hace algunos meses o algunas semanas atrás no me tocó ver esta presentación, ¿verdad? Porque las damas tuvieron sus conferencias y estuvieron representando esta parábola de las 10 vírgenes. Y hermanos, cuando somos conscientes de que muchas veces estamos viviendo la realidad de estar lejos de Dios, de tener nuestras lámparas sin aceite, vacías, y que no nos preocupamos por buscar llenarlas de ese aceite fresco y de mantenerlas encendidas. Cuando vemos ese cuadro representado, ¿verdad?, yo creo que debiera hasta enchinarnos la piel, porque la venida del Señor es inminente. El arrebatamiento es un suceso, es un evento, y es inminente también. Va a suceder, es inevitable, va a pasar, no se puede parar, es parte de lo que está escrito que va a suceder. No sabemos cuándo, pero va a suceder. Inclinemos nuestro rostro y digamos al Señor: perdónanos, límpianos, porque es el pecado, Señor, que se antepone entre tú y nosotros, y es eso, Señor, lo que nos impide mantenernos en esa seguridad de que si tú vinieras en este momento por tu iglesia, según nosotros nos calificamos por nuestras concupiscencias o por nuestra maldad, de que no somos aptos para entrar en tu reino. Perdónanos, Señor, por las veces que hemos actuado mal. Quizás en muchas ocasiones hemos sido tan ásperos, Señor, con nuestros hermanos. Quizás hemos perdido sensibilidad. Quizás, Señor, no hay la suficiente lubricación entre nosotros porque nos hemos alejado de tu presencia. Y es que es tu Espíritu Santo, Señor, y tu palabra lo que hace que haya armonía, Señor, en nosotros. Ayúdanos a vivir en esa paz que tú nos das, esa paz que el mundo no da. La paz que el mundo da solamente es temporal, pero la que tú das, Señor, es eterna, es para la eternidad. En esta tarde, mi Dios amado, ayúdanos a tomar, Señor, la decisión de comprometernos contigo, porque en ningún momento tú nos has fallado. Y por lo tanto, Señor, nos sentimos comprometidos a no fallarte nunca. Aunque en nuestra humanidad siempre estaremos expuestos, Señor, a fallarte, te suplicamos, Señor, que nos perdones por todas las veces que ya lo hemos hecho. Y danos la fuerza que necesitamos. Danos la capacidad, Señor, de poder cumplir, Señor, contigo nuestro compromiso, así como tú eres un Dios de pacto y cumples tus promesas. Queremos, Señor, también serte fieles. Queremos serte fieles, Señor.
Ayúdanos, Señor, a esforzarnos lo suficiente, de manera, Padre amado, que no te fallemos. O por lo menos que en nosotros, Señor, no esté el deseo de fallarte. Quiero invitar, si hay alguien dentro de la casa en esta tarde que quizás no haya abierto su corazón al Señor todavía, yo quiero invitarte en esta tarde. Nunca es tarde para que hagas esa decisión. El Señor ya pagó el precio por ti y quiere salvarte. Él ya lo dio todo. Quizás tú ya has hecho esa decisión en tu corazón, pero voy a cambiar ahora la invitación. A lo mejor tú te has sentido alejado de Dios. Quizás alguien te ha fallado. No dejes que eso te estorbe y te robe la bendición. Hoy es el día de salvación, dice el Señor. Le dijo Zaqueo: hoy ha llegado la salvación a esta casa. Hoy ha llegado el día de la restauración. Venid ahora, dice el Señor en Isaías 1:18, y estemos a cuentas. Si tus pecados son rojos, serán emblanquecidos. Si fueran negros como la grana, dice, serán como la blanca nieve. El Señor quiere limpiar tu vida, tu corazón. ¿Estás dispuesto en esta tarde? No te voy a invitar que pases aquí al frente ni que levantes tu mano. Ahí donde estás, díselo al Señor. Pero díselo con todo tu corazón, en tus propias palabras. Dile: Señor, si yo te he fallado, perdóname. Señor, restaura mi vida. Quizás todo lo que he estado experimentando, esa sequía espiritual, es por causa de mi alejamiento contigo, o por causa del pecado. Señor, perdona mis pecados. El Señor se compromete. Dice que Él toma nuestros pecados y los sumerge en lo profundo del mar, y que no se vuelve a acordar de ellos. Esa es promesa de nuestro Dios. Créele. Él quiere liberarte, quiere darte descanso, porque el pecado cansa, las aflicciones cansan, y todo lo que viene como consecuencia de vivir en una vida quizás alejados de esa santidad que el Señor demanda, nos traerá consecuencias. Amado Dios, escucha estos corazones en esta tarde. Gracias por hablar a nuestra vida, mi Dios amado. Haznos aptos, Señor, a través de ese perdón, Señor, para sentirnos libres de todo aquello que nos asedia, de todo aquello que nos limita, de todo aquello que nos acusa, Señor, delante de ti. Límpianos, perdónanos y haz alejar de nosotros, Señor, nuestras iniquidades. Oh, bendito Dios Todopoderoso, en esta tarde, mi Dios amado, al salir de este lugar, llévanos con esa tranquilidad y esa paz que solamente viene de parte tuya, mi Dios amado. Permite que nuestros rostros, Padre Santo, tengan un brillo, Señor, especial, porque hemos estado en tu presencia. Porque en esta tarde, Señor, nuestro corazón te ha pedido que nos hagas de nuevo. Bendito sea tu nombre, Señor amado. Dígale al Señor: una y otra vez, al estar yo junto a ti, no me puedo contener cuando me miras así. Ya no hay nada que decir, eres todo para mí.
volver atrás. Dígaselo con todo su corazón y con toda sinceridad. Volver atrás. No quiero volver atrás. Volver atrás. Jesús, mi fiel amigo. Jesús, mi fiel amigo. Mi dulce caminar. Y quédate conmigo. No quiero volver atrás. No voy a volver atrás. En una forma decidida, dígale al Señor: no voy a volver atrás. Gracias te damos, Señor. Gracias porque hemos sentido, Señor, tu presencia en esta tarde. Guárdanos, Señor, en toda esta semana, mi Dios amado. Nos ponemos en tus manos para que tú guíes nuestro caminar. Gracias por este tiempo, esta experiencia, Señor, nueva, especial, única, Señor, que hemos vivido al estar aquí en tu casa. Bendice a cada uno de mis hermanos que nos ven a través de la transmisión. Y como seguimos orando, Señor, por nuestros hermanos que están enfermos, para que tú les des completa sanidad, completa paz, Señor, a aquellos que pasan por turbulencias, por aflicciones, que puedan tener la seguridad, Señor, y que puedan confiar en tus promesas que son fieles y verdaderas. Nos despedimos de este lugar, mas nunca de tu presencia. Llévanos con bien, mi Dios amado. Permítenos ese descanso que necesita nuestro cuerpo, Señor, y permítenos, Señor, seguir brillando, alumbrando, Señor, allá afuera, en el nombre de Jesús. Amén y amén.